Picorico Caballito, y eso parece que despierta a los roncadores. O por lo menos nos aplasta. Basta de sabiduría popular. Voy a hablar con Alejandro Anderson, que es director del Instituto Neurológico de Buenos Aires. Basta de pavadas. Es especialista en trastorno del sueño. Alejandro, gracias por atendernos. Disculpe si lo despertamos, valga la redundancia. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Mi nombre es Adrián Noriega, estamos en Radio 10. Mira, Me despertaste un buen rato, así que no hay problema. Me despertaste un buen rato, no hay problema. Bueno, me alegro. Mira, Alejandro, ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Digo, te noto una persona jovial, despierta, joven. A partir de lo de Vudú, se instaló el tema de los ronquidos, la apnea del sueño, los trastornos del sueño. Quien te habla también ha sufrido apneas en su momento, digamos, y cuestiones de ronquidos y demás. Más allá, me parece a mí, corregime Alejandro si me equivoco, más allá de las cuestiones auditivas, todo esto puede traer aparejado otro tipo de problemática que puede ser mucho más compleja, ¿verdad? Claro, porque lo que hay que diferenciar es un ronquido benigno, donde el único problema es el ruido, de un ronquido con complicaciones que pueden repercutir en la salud. Y para poder diferenciar eso, lo que uno hace es una polisonografía, que es el estudio que se hace en el laboratorio del sueño, donde el paciente viene a dormir, lo llenamos de cablecitos, de electrodos, que registran, digamos, la parte de entrada y salida de aire, el movimiento de la caja torácica, el movimiento abdominal, incluso la actividad eléctrica cerebral, que lo usamos para diferenciar de si está dormido, respecto de si está vigil, vemos cómo es la arquitectura del sueño, le ponemos el pulso saturómetro para medir la saturación de oxígeno en sangre, en fin, leemos todas las variables. La cuestión es que nosotros, al hacer el estudio, en el caso particular de estos pacientes, lo que vemos es si tienen apnea, si tienen pausas respiratorias. Una apnea es una pausa respiratoria donde uno no respira por 10 segundos como mínimo. Cuando uno tiene más de 5 apneas por hora, entramos en un terreno patológico. Entre 5 y 15 le llamamos apneas obstructivas del sueño de grado leve, entre 15 y 60 de grado moderado, más de 60 de grado severo. En la medida que uno tiene más apneas, eso colabora en que uno rinda menos durante el día. Es fácil que si uno se queda quieto, se distraiga más o tienda a dormirse, o quizás tenga algún error cuando maneja. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de prestar atención se resiente, porque obviamente el organismo, al dormir de esa manera, con las apneas, tiene el sueño muy fragmentado, con la arquitectura muy rota, y uno no tiene un sueño reparador. Pero esto se maneja perfectamente, la gente tiene muy buen pronóstico. Habitualmente el tema de las apneas, después de estos estudios, se maneja bien, y los pacientes ingresan después en parámetros normales. Pero sí hay que diferenciarlo, porque si bien, por ejemplo, los errores y los accidentes de tránsito tienen como primera causa el alcoholismo, etcétera, tienen como causa muy importante también las apneas del sueño. Incluso hay países donde se hace este tipo de estudio a los conductores que tienen carnet profesional. Yo pregunto concretamente, Alejandro, ¿se corrige la apnea siempre o puede haber casos donde no se corrija la apnea de sueño? Depende del tipo de apnea que uno tenga y bueno, hay apneas que son neurológicas porque el cerebro no manda la orden, se llaman apneas centrales. La mayor, eso es en los chicos en general, los chicos chiquitos. Pero en los adultos en general son apneas de tipo obstructivo, donde hay un lugar muy estrecho para el pasaje del aire, que es a nivel de la garganta, atrás de la lengua, y para este tipo de problema, en general se hacen operaciones en el área. Hay operaciones que, por ejemplo, remueven la campanilla, si la campanilla es muy grande, se llama umbroplastia. Entonces, el paciente... Bueno, eso me propusieron a mí, doctor. Y yo, como trabajo con la voz, me dio miedo, digamos, que trabaje sobre la zona de la campanilla, ¿no? Hay otro tipo de alternativas que se usan mucho en los pacientes que perdieron el tejido elástico pulmonar, digamos que tienen la obstrucción más a nivel pulmonar, que es un aparatito que se llama CPAP.
Este aparatito manda el aire del ambiente, no oxígeno, sino el aire del ambiente, con unos centímetros de presión por arriba de la presión, digamos, donde nos estamos manejando, una presión que va entre 3 y 18 centímetros de agua. Al entrar el aire con más presión, no sufre ningún tipo de obstrucción y no respira fácilmente. Es una máscara que uno se coloca para dormir todas las noches, y el aparatito internamente es como si fuera un ventilador. ¿Pero durante cuánto tiempo tiene que usar uno la máscara esa? Y para dormir. ¿Toda la vida? Bueno, depende de la causa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sobrepeso muy importante. Los pacientes que tienen un sobrepeso muy importante, que por el sobrepeso se les aplasta la caja torácica y entonces a la noche tienen apneas, usan el equipo de CPAP, van haciendo su tratamiento para bajar de peso, y es increíble, pero hay un punto a partir del cual bajan y desaparecen las apneas y ya no tienen que usar más el aparato. O sea, cuando uno remueve la causa que le está provocando al paciente el síndrome de apneas obstructivas del sueño, el cuadro puede desaparecer, y en este caso no hace falta más esto. Doctor, ayer hablaba con Schwarman, el médico que operó a Vudú, y hablaba de él una especie de paladar blando y una operación sobre el paladar. ¿Esto me lo puede explicar? Bueno, claro, por eso, digamos, yo te contaba que hay muchas alternativas, depende la causa. Siempre que uno habla de apneas obstructivas del sueño, hay una obstrucción al pasaje del aire. Lo que ocurre es que puede ser por la campanilla hipertrofiada, porque el paladar es blando, y también por esto que estábamos comentando, que tiene que ver ya con la caja. ¿Y paladar blando cómo se soluciona? Hay cirugía. Lo que pasa es que el paladar blando, el ronquido es la vibración de la faringe. Vibran y hace ruido, como si fuera un instrumento musical casi. El tema es que cuando esa estructura es muy blanda, se pega, en realidad se está pegando a la parte de atrás de lo que sería el tubo, de lo que sería la faringe, se colapsa y no deja pasar el aire. Entonces hay que recortar un pedazo para que no llegue hasta ahí y por el colapso apriete y tape el conducto. Porque todo eso está como armado por un tejido que obviamente tiene cierta consistencia para evitar el colapso. Lo que pasa es que a veces la presión negativa es tan importante, o la pared estructuralmente es un poco más grande de lo que tiene que ser, y se pega. La última pregunta, Alejandro, tiene que ver con las verdaderas y comprobadas alteraciones que produce la apnea del sueño y la alteración del sueño. Es decir, se hablaba ayer, a partir del caso Vudú, de cuestiones que podrían desencadenar en problemas cerebrovasculares, cardíacos. ¿Esto es así? Bueno, todo depende del grado. Uno duerme en alarma, porque al tener apneas se te rompe la arquitectura del sueño. En la medida que la apnea es más severa, uno además no satura bien el oxígeno en sangre. En lugar de tener todos los glóbulos rojos bien oxigenados, los glóbulos rojos tienen menos porcentaje de oxígeno. Entonces el compromiso de los circuitos cerebrales es mayor. En la medida que el estrés es mayor, se compromete la parte cardiovascular y al estar en alarma empieza a subir la presión arterial. De hecho, te cuento que los pacientes hipertensos que tienen apneas del sueño, cuando empiezan a usar el aparato de CPAP y se les soluciona el problema, la mitad dejan de ser hipertensos solamente por esa razón, por usar el equipo de CPAP. Así que claro que es un problema el dormir con apneas, porque este estrés lleva a un mayor desgaste de todo el organismo, no solamente porque rinde menos el organismo en la actividad intelectual o presta menos atención, o uno está incluso más irritable, sino porque además el organismo se gasta antes de tiempo, porque el estrés tiene un efecto de daño cardiovascular, forma parte de los factores de riesgo de los vasos sanguíneos, de los infartos cardíacos y de los accidentes cerebrovasculares. Muy claro, doctor Alejandro Anderson, director del Instituto Neurológico de Buenos Aires y especialista en trastornos del sueño. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco mejor este tema, ¿eh? No, por favor, que tengan un muy buen día todos tus oyentes. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego.